Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien me esté escuchando. Este es un canal de psicología. Estamos en este caso con la materia Psicología del Desarrollo 2 del grado de Psicología de UNED. En este caso comenzamos ya la recta final con el capítulo número 7 que trata de lo que es el desarrollo metacognitivo. Así que en la guía de la asignatura, como podrán verificar ustedes mismos, eh, se sugiere la lectura tanto del capítulo 8 como del capítulo 10, pero no son contenidos evaluables dentro del examen. Así que bueno, nos metemos ahora con el capítulo 7 y nada más nos quedará el 9 y luego de forma individual cada uno puede optar por leer tanto el capítulo 8 como el capítulo 10, que es por supuesto sugerible dentro de los contenidos de la asignatura. Y vamos a comenzar con lo que es la introducción de este tema, desarrollo metacognitivo. Y de lleno en la definición. La metacognición es el conocimiento que se tiene sobre la propia cognición y producto de la capacidad de la mente de volverse sobre sí misma, analizando sus propios procesos. O sea que la metacognición es el autoproceso que tenemos de volvernos sobre nuestros propios pensamientos. Ese es el concepto de la metacognición. Se contempla como un conocimiento de segundo orden, perdón, se tiene a sí mismo como objeto. El metaconocimiento implica un tipo de acceso cualitativamente distinto al conocimiento. Es un acceso reflexivo, o sea, como decía antes, entre comillas aquí, nos quedamos con esto, el volverse sobre sí mismo, o sea, es como un auto conocimiento reflexivo, con cierta conciencia y control. ¿Sí? O sea, que es un autoconocimiento, es reflexivo y es controlado. Por ejemplo, evaluar el propio proceso de la comprensión lectora en este párrafo. Si el lector se da cuenta de que no ha comprendido algo, detectando fallos, por lo que se emplea una estrategia para solucionar el problema. Volver a leerlo, alguna estrategia de tomar notas, hacer esquemas, etc. Es como hacer una autoevaluación sobre los pensamientos, sobre los conocimientos adquiridos. Gran parte del desarrollo cognitivo se ha visto explícitamente como un desarrollo metacognitivo, como un aspecto significativo de los procesos de pensamiento e influyente para el aprendizaje, fundamental. O sea que el proceso metacognitivo tiene gran participación en lo que es el propio aprendizaje. Esto ha llevado a gran cantidad de estudios sobre su desarrollo y su estimulación a través de la educación, más allá de la connotación recursiva. Y vamos a ver un poco ahora lo que es la recursividad, que es la capacidad de reflexión o autorreferencia de algunos sistemas o operaciones en la medida en que pueden aplicarse sobre sí mismos, lo que implica un doble nivel lógico. En psicología de la recursividad se refiere a la capacidad reflexiva de la mente o del pensamiento, al pensar y conocer introspectivamente sobre nosotros mismos, sobre sí mismos. O sea que ese recurso, esa estrategia que tenemos para volvernos sobre sí mismo se llama recursividad. En los años 60 surge el interés por la metacognición para liberarse de la rigidez del conductismo, que como bien sabíamos fue originario. Se relacionó con otras habilidades, comprensión lectora, atención. Han sido muchos, diversos y heterogéneos los aspectos que se han considerado bajo la rúbrica de metacognición, por lo que se llegó a mucha imprecisión y ambigüedad sobre el constructo. O sea que, resumiendo esta parte, la metacognición aparece después de, digamos, lo que fue el conductismo, corriente muy influyente, y tiene mucho que ver con lo que es la comprensión lectora, la atención, como dijimos antes, la recursividad, el volverse sobre sí mismo, pero como todas las teorías, siempre tienen sus aspectos, digamos,
controversiales, oponentes y demás. Punto número 2. Las múltiples caras de la metacognición, la perspectiva evolutiva. Actualmente la metacognición se considera multidimensional y multifacética. Para su delimitación conceptual se partirá de dos ideas. Es una forma especial de conocimiento, repetimos, de segundo orden, pero sigue siendo cognición para su descripción y análisis. Ha de enfocarse como una competencia compleja, producto de un desarrollo evolutivo, progresivo y gradual, algo útil para identificar las distintas acepciones y las relaciones entre ellas. O sea que lo tomamos como una forma especial de conocimiento de segundo orden, que tiene su componente complejo y se ve reflejado en el desarrollo evolutivo de la persona. No se adquiere de un día para otro, sino que es un proceso gradual. Punto 2.1, conocimiento metacognitivo y control metacognitivo. El término de metacognición tiene su origen en estudios evolutivos pioneros sobre el desarrollo de estrategias de memoria, Brown y Flavel, siendo el concepto de metamemoria su primera referencia. Proviene de estos trabajos la principal distinción de metacognición, conocimiento sobre el propio sistema cognitivo y el control, dirección o regulación activa de sus procesos. Según Flavel, la metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos. Practico la metacognición, metamemoria, metaaprendizaje, metaatención, metalenguaje, cuando caigo en la cuenta de que tengo más dificultad en aprender. Ahí me doy cuenta que tengo que regular lo que es el aspecto de memoria, regular el aprendizaje, regular mi atención, regular mi lenguaje para regular justamente como consecuencia el aprendizaje, la metacognición. Entonces, cuando caigo en la cuenta de que tengo más dificultad en aprender A que B, cuando comprendo que debo verificar por segunda vez C antes de aceptarlo, cuando advierto que debería tomar nota de D porque puedo olvidarlo, la metacognición hace referencia a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, al servicio de alguna meta u objetivo. Vale, entonces nos quedamos con esa frase inicial sobre volverse sobre sí mismos en todos estos aspectos, en la memoria, en el aprendizaje, en la atención, en el lenguaje, que son todos aspectos influyentes en lo que es el conocimiento, el pensamiento en sí mismo y el aprendizaje. La metamemoria, entonces, es un conocimiento y conciencia que se posee acerca de los procesos y productos de la propia memoria. Es volverse sobre sí mismo, en este caso, sobre la memoria, así como el control que se tiene sobre los mismos a partir de una actuación estratégica de las tareas de recuerdo. Y aquí volvemos un poco sobre el concepto de las estrategias que vimos en el capítulo anterior, que uno mismo desarrolla conscientemente con el objetivo de poder lograr ese aprendizaje. Flavel se refiere a la metacognición en términos de contenido, conocimiento, con funciones de control o regulación de la propia actividad cognitiva. Posteriormente, Anne Brown, en 1980, reclama de manera explícita la necesidad de distinguir entre ambos planos, el del conocimiento y el de la regulación. O sea, pretende Anne Brown hacer una distinción entre lo que es el conocimiento en sí mismo y la regulación. Este tipo de distinción supone un doble enfoque de la metacognición. Atención aquí, perdón, que se me mezcla el inglés. Como producto, un contenido más de nuestro bagaje de conocimiento que puede recuperarse y, como proceso, operaciones estratégicas activamente aplicadas durante la realización de una tarea. O sea que esa distinción entre conocimiento en sí mismo, que es el producto, y la regulación como proceso para lograr ese producto. Y aquí vemos la tabla 7.1, donde propone el contraste
entre metaconocimiento y control metacognitivo, que era lo que hablábamos recién de Anne Brown. El conocimiento metacognitivo o declarativo y el control metacognitivo o procedimental. El declarativo hace referencia a lo que las personas saben acerca de sus propios procesos cognitivos y lo de las demás personas en general. Este conocimiento se considera relativamente estable, como un modelo intuitivo de lo que es y cómo funciona el intelecto, constatable y comunicable en cuanto a que se puede acceder, reflexionar y hablar sobre el mismo, falible, puesto que puede darse interpretaciones erróneas y mantenerse ideas equivocadas, el desarrollo tardío, dado que supone volver sobre el propio pensamiento como objeto de reflexión. O sea, esto es lo que es el conocimiento metacognitivo, el volverse o el pensar sobre nuestros propios pensamientos, que es estable, que es constatable y comunicable, que es falible, o sea, que puede dar lugar a error, y que tiene un desarrollo tardío, porque se da como una reflexión posterior al pensamiento. Mientras que el control metacognitivo, o sea, el aspecto procedimental, alude al tipo de actividad cognitiva que está implicada en la dirección y autorregulación de los demás procesos de pensamiento y aprendizaje, la planificación del proceso y de las estrategias a utilizar, evaluando y distribuyendo los recursos disponibles, la supervisión del mismo mientras está en marcha y la evaluación de los resultados que se van obteniendo en función de los objetivos perseguidos. Así, en cuanto a actividad, no se considera estable, a diferencia del declarativo, probablemente con uno u otro nivel de eficacia, está asociado a toda actividad cognitiva y por tanto dependiente de la situación y de la tarea. Debe ser relativamente independiente de la edad. Finalmente puede que discurra en gran parte por debajo del nivel consciente y consiguientemente sea inaccesible e incomunicable. Así que ahí tenemos las principales diferencias que Anne Brown intenta separar ambos conceptos de lo que es el conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo. Se trata de una división que reproduce una distinción realizada en el primer nivel cognitivo, familiar en la psicología cognitiva del proceso de la información, relativa a los dos tipos básicos de conocimiento, el declarativo y el procedimental. Solo que aquí es el propio sistema cognitivo el objeto de ambos. Entonces, el conocimiento metacognitivo es de naturaleza declarativa. Se refiere a un saber que acerca del funcionamiento del sistema cognitivo, pudiendo ser recuperado y expresado al que propiamente cabría llamar metaconocimiento. Mientras que el control metacognitivo tiene un carácter procedimental y se refiere al saber cómo. O sea que el metacognitivo se refiere al saber qué pensamos y el control al saber cómo pensamos. El saber cómo, que se concreta en su aplicación activa tratando de organizar estratégicamente los recursos disponibles, por lo que podría etiquetarse a sí mismo como un control metaestratégico. Muy bien, queda claro, queda clara la diferencia, sobre todo con estas dos frases. El conocimiento metacognitivo es el saber qué pensamos y el otro es el saber cómo, que inclusive, como decía anteriormente en el cuadro, el control metacognitivo tiene un carácter, un nivel por debajo de la conciencia, como decía aquí. Por lo tanto, en ciertos momentos puede llegar a ser inaccesible o incomunicable. Ambas formas de conocimiento están relacionadas y se influyen mutuamente, por lo que no siempre será fácil establecer una distinción, está claro. Esta división entre metaconocimiento y control metacognitivo es, hasta cierto punto, simplista y artificiosa, aunque muy útil analíticamente hablando y como aproximación. Entonces, el conocimiento declarativo se refiere a los contenidos, hechos o conceptos dentro de un dominio específico y las declaraciones en que normalmente se expresa. Responde a la pregunta de qué, repetimos
lo repite varias veces, o sea que es importante. El conocimiento declarativo, metacognitivo, es el qué pensamos y contrasta con el conocimiento procedimental, perdón. Mientras que el conocimiento procedimental, como habíamos visto en la tabla, el control metacognitivo, el que se tiene sobre cómo llevar a cabo los procesos requeridos en una tarea y cómo aplicar las reglas, estrategias o heurísticos. Y se refiere a el cómo, ¿sí? O sea que el conocimiento declarativo es el qué pensamos, mientras que el conocimiento procedimental, como lo dice su nombre, refiere a los procesos en sí mismos, de cómo realizamos, cómo obtenemos, cómo fijamos ese conocimiento. 2.2. Multidimensionalidad de la metacognición. La metacognición de Flavel refleja los planos declarativo y procedimental y los diferentes aspectos que incluyen estos planos, de forma poco diferenciada, pero posteriormente desarrolla un modelo más complejo distinguiendo el metaconocimiento, experiencias metacognitivas, producto en la propia actividad cognitiva y concretado en pensamientos e impresiones conscientes según la tarea, por ejemplo, sentirse confuso o tener algo en la punta de la lengua. Eso refiere al conocimiento. Flavel, en 1987, distingue tipos de conocimiento metacognitivo según el contenido. Acá ya vamos como a una clasificación de los conocimientos metacognitivos. Sobre la persona, conocimiento que tenemos de nosotros como pensadores y aprendices, capacidades y experiencias, y otros estados y características que afectan al rendimiento en las tareas. Se refiere a variables intra e interindividuales. Por ejemplo, recuerdo mejor las caras que los nombres. O sea, ese metaconocimiento sobre uno mismo, sobre la persona. Luego, sobre la tarea, conocimiento que tenemos de sus objetivos y de las características que influyen en su grado de dificultad. Ayuda a elegir la mejor estrategia para enfrentar esa tarea. Se refiere a las características y a las demandas de la actividad. Por ejemplo, sé que la tarea de reconocimiento es más fácil que la de recuerdo. Y la tercera clasificación es sobre las estrategias aplicables, que es el conocimiento sobre los medios que ayudan en la ejecución de la tarea, sobre el procedimiento a seguir y aplicarlos, y sobre las condiciones bajo las que resultan adecuados. Realizar un esquema facilita la comprensión, sé los pasos para elaborarlos y sé que son útiles para preparar un examen, por ejemplo. O sea que conlleva comprender los aspectos declarativos, procedimentales y condicionales de las estrategias. O sea que aquí tenemos esta clasificación que hace Flavel de lo que es el conocimiento metacognitivo, enmarcado en lo que es la persona, el conocimiento propio, la tarea, el conocimiento sobre la tarea y la dificultad que puede tener para uno mismo, y sobre las estrategias que podemos aplicar para enfrentar la ejecución de determinada tarea o determinado aprendizaje. Brown propone tipos de procesos de control metacognitivos. Ahora pasamos de la clasificación de lo que era la metacognición, digamos, a una clasificación de los procesos del control metacognitivo. Y Brown propone que existe una planificación, una supervisión y evaluación. En la planificación se elabora un programa de acción antes de empezar la tarea. O sea, planifico antes de empezar la tarea, organizando recursos y estrategias y siguiendo una secuencia de acciones teniendo en cuenta los objetivos. Supervisión se refiere a la revisión y reajustes de las acciones durante el proceso, en función de los resultados parciales que se vayan obteniendo. Supone un proceso interactivo, de abajo a arriba, revisión, y de arriba a abajo, reajuste. O sea que la supervisión se da durante el proceso. Y luego, finalmente, la evaluación, que es la valoración de los resultados después de la tarea, según las metas perseguidas, considerando nuevos ensayos con que corregir los planes y estrategias. O sea, resumiendo, Brown propone esa planificación, que es el control antes de realizar la tarea, la supervisión, que es el durante,
y la evaluación, que es el después. Estos tres procesos se consideran relativos a un control ejecutivo central orientado a promover una adecuada autorregulación de la actividad cognitiva para optimizar los resultados. Entonces aquí tenemos en la figura 7.1 un esquema de lo que es el metaconocimiento y la autorregulación. En el metaconocimiento tenemos variables personales, variables de la tarea y variables estratégicas, que era lo que habíamos visto antes, que se retroalimenta con lo que es la autorregulación, donde existe en primera instancia una planificación, durante la tarea una supervisión, una evaluación, y es como un ciclo constante que se va retroalimentando. Los aspectos declarativos de los procedimentales de la metacognición están ligados a otros aspectos del procesamiento de la información, interactividad. El fenómeno metacognitivo implica diferenciar el plano del conocimiento y el de control, a la vez que hay que incorporar otras dimensiones con las que disminuir la confusión en torno al constructo. Lo cognitivo frente a lo metacognitivo, una dimensión continua. Vamos a ver ahora la diferencia entre uno y otro. Resulta difícil distinguir lo meta de lo cognitivo. Una actividad podría verse al servicio de ambas funciones, cognitiva y metacognitiva. Lo metacognitivo no es más que un conocimiento declarativo y procedimental especial, y de la misma manera que la separación declarativo-procedimental es borrosa, en una dimensión continua es conveniente considerar lo cognitivo y lo metacognitivo como referencias polares en una misma dimensión. Y aquí tenemos en el cuadro 7.2 las principales dimensiones y referencias en el estudio de la metacognición. ¿Sí? Es un desarrollo cronológico, evolutivo, que va conforme al desarrollo de la persona. En las etapas tempranas tenemos aquí la presencia de lo que es la teoría de la mente, donde se da... tenemos el concepto de cognición y metacognición, que como decía antes, es bastante borrosa la separación entre ambos conceptos, ¿sí? Que va desde el conocimiento implícito con una ejecución automática, el conocimiento explícito con la aplicación de estrategias y regulación automática, y el metaconocimiento explícito, regulación controlada de metaestrategias. En el nivel intermedio tenemos el proceso de la información, procesamiento de la información, y en el nivel tardío, conocimiento epistemológico. Y aquí tenemos un poco lo que es la definición de cómo se llega a ese conocimiento epistemológico. Desde la filosofía, la epistemología constituye un campo de reflexión que busca establecer una teoría sobre el conocimiento humano, su origen y su naturaleza como fundamento del quehacer científico en cualquier área y sobre cualquier problema. El término se refiere a ideas o creencias que las personas desarrollamos más o menos intuitiva o ingenuamente acerca de lo que es el propio conocimiento de lo que es conocer. El conocimiento de lo que es conocer y de cómo la mente conoce. Como lo vemos aquí en la tabla 7.1, ese desarrollo cronológico y ese conocimiento epistemológico es a nivel evolutivo, es lo que aparece de forma tardía, ¿vale? En ese desarrollo del ser humano y desarrollo de conocimientos y en ese logro de crear ese propio conocimiento de lo que qué es conocer y de cómo la mente conoce. El problema de la conciencia. ¿Son los procesos metacognitivos directamente accesibles y conscientemente controlables? La metacognición parece asociada a la conciencia necesariamente en el plano declarativo, metaconocimiento y procedimental, autorregulación. Brown, en 1978, identificaba la metacognición
con un control deliberado y consciente cuyo incremento se produce con el desarrollo evolutivo. Aunque el control consciente no es sinónimo de eficacia, porque la eficacia también se asocia a automatización e inconsciencia. Por ello, Brown distinguió metaconocimiento, parte declarativa, explícita, consciente de la metacognición, y control metacognitivo, parte procedimental, no necesariamente consciente ni verbalizable. Habitualmente se distingue entre productos, formas estables del conocimiento, y procesos, el estado cognitivo cambiante durante la ejecución de una tarea. Y entre conocimiento verbalizable, relevante a la regulación de la actividad cognitiva, se puede verbalizar cierto conocimiento sin que necesariamente se aplique, metaconocimiento declarativo estable, lo habíamos visto antes. Un estudiante puede saber que la práctica distribuida es más eficaz que la práctica masiva, pero no aplicarlo al estudio. Y conocimiento aplicado a la regulación cognitiva. Se pueden aplicar eficazmente estrategias en el contexto sin que el sujeto necesariamente tenga una noción clara de que lo hace o de cómo lo hace. Es decir, sin acceso verbal al conocimiento aplicado. O sea, acá lo veíamos anteriormente, esta cuestión de lo que es tangible, de ese conocimiento tangible y de esa regulación que puede ser a un nivel inconsciente. Por eso decimos que, que no necesariamente tenga una noción clara de lo que hace o de cómo lo hace, sin acceso verbal al conocimiento aplicado, control metacognitivo de los procesos en marcha. Ha de admitirse la posibilidad de un metaconocimiento tácito o implícito en relación con la autorregulación. Por ejemplo, un niño dedica más tiempo a estudiar materiales más difíciles y menos a los fáciles, sin percatarse de tales diferencias en la dificultad ni de la estrategia usada. O sea que aquí vemos ese concepto de lo implícito, de lo no consciente, de esa autorregulación que un niño puede hacer inconscientemente al dedicarle más tiempo a una tarea que es más difícil y que a otra que no. No parece que haya una separación tajante entre lo explícito, lo consciente, y lo implícito, lo inconsciente. La conciencia ya no se entiende como una propiedad intrínseca de la metacognición, sino que se consideran grados de conciencia, declarativa y procedimental, que se relacionan con los niveles evolutivos. Contexto de referencia y generalidad de la aplicación. En la mayor parte de la investigación y de las referencias, la etiqueta metacognición se aplica al conocimiento o control sobre la propia cognición. El concepto surge en el ámbito de los estudios sobre las capacidades de procesamiento de la información en el contexto del aprendizaje y la resolución de problemas o tareas concretas, en los que el objeto para valorar la influencia del metaconocimiento en la ejecución eficaz, es decir, sería la cognición sobre la propia cognición aplicada a la solución de problemas. Atención con esta definición. La cognición sobre la propia cognición, o sea, el pensamiento sobre el propio pensamiento aplicado a la solución de problemas. Cabe destacar la línea de investigación que enfatiza la relación de la metacognición con las habilidades autorregulatorias y particularmente el enfoque que considera el control metacognitivo en términos de control ejecutivo atencional relacionada con la memoria operativa y sus funciones ejecutivas. Estos desarrollos incluyen un interés por fundamentar los modelos de funcionamiento desde el punto de vista psiconeurológico, enfatizando el plano consciente de la metacognición. Ya lo habíamos visto antes también. Ese nivel declarativo de la metacognición. Hay otros dos contextos importantes. Cabe extender el campo de aplicación de lo metacognitivo al conocimiento que se tiene en general sobre la mente y su funcionamiento, lo que incluye la cognición sobre la cognición de los demás, es decir, la teoría de la mente, la TOM, que se sitúa la metacognición en el contexto de la comunicación e interacción social al servicio de la interpretación y predicción de la conducta. También podemos considerar
el nivel de generalidad y abstracción de los contenidos y procesos involucrados en la metacognición, en la cognición propia, en la teoría de la mente, con independencia de las dos anteriores, es decir, el metaconocimiento general y abstracto de carácter epistemológico referido a lo que sabemos o creemos saber, acerca de cómo la mente conoce, es decir, cómo se conceptualizan las capacidades de la mente para adquirir conocimientos. Así que esto referencia a lo que vimos en la figura 7.2, donde hablaban de tres niveles crecientes, como decíamos, que se desarrollan, tienen un desarrollo evolutivo, tres niveles crecientes de generalidad de nivel personal, interpersonal e impersonal. Punto número 3. Los orígenes de la metacognición, la teoría de la mente. La investigación de la metacognición y la de la teoría de la mente pertenecen a distintas tradiciones con orígenes y evoluciones separados que solo posteriormente comenzamos a conectar. Los estudios tradicionales sobre la metacognición se han centrado preferentemente en los niveles evolutivos intermedios, en la segunda infancia y en la adolescencia, cuando las capacidades básicas de representación y procesamiento de la información están bien asentadas. La investigación sobre la teoría de la mente se ha situado más bien en las primeras etapas del desarrollo, pero especialmente en la infancia, dado que su interés está centrado en los primeros conocimientos, atribuciones e inferencias acerca de la mente de los demás, porque el conocimiento sobre la existencia y efectos de los estados mentales surge muy tempranamente. El desarrollo de la teoría de la mente y desarrollo metacognitivo. Nadie cuestiona que la teoría de la mente puede contemplarse como la base o primera etapa de la metacognición. Hasta los 4 o 5 años no se alcanza una teoría de la mente como tal. Mucho antes, hacia los 3 años, el niño empieza a distinguir el mundo físico y el mundo mental. Después de que se adquiera la capacidad simbólica o de representación, ésta se vuelve sobre sí misma y el niño comienza a ser consciente de la naturaleza, interna e inmaterial, de los fenómenos y estados mentales en contraposición a la realidad física, material y externa. Entre los 3 y los 5 años, el niño ya muestra conductas expresivas y de regulación cognitiva. En los estudios de Locke y Schneider, 2006-2007, se encuentra que el desarrollo temprano de la TOM facilita el posterior progreso en las habilidades de metamemoria. Sería como un precursor la teoría de la mente. El desarrollo de la teoría de la mente está relacionado con el desarrollo del funcionamiento ejecutivo, especialmente en el control inhibitorio, y se produce un notable proceso entre los 3 a 6 años, requisito para el desarrollo metacognitivo. O sea que un análisis va de la mano del otro, del desarrollo de la teoría de la mente con el desarrollo del concepto metacognitivo. Siendo la teoría de la mente la que postula ese cambio de la capacidad simbólica, representación, a volverse sobre sí mismo en una edad de 3 a 5 años, mientras que cuando el desarrollo metacognitivo es consecuencia, digamos, de lo que es el desarrollo de la teoría de la mente. Seguimos. Concepciones de la mente en desarrollo de la teoría de la mente. En la primera etapa de la comprensión metacognitiva del niño, no admite que lo que la mente representa acerca de la realidad no necesariamente ha de corresponderse con esa realidad. Esta inicial y limitada concepción de la mente se ha puesto de manifiesto a través de la clásica tarea de la falsa creencia, en la que el niño de 3 años fracasa y se supera a partir de los 4 años, cuando el niño comienza a darse cuenta de que las creencias y afirmaciones, pese a referirse a la realidad, no son un reflejo directo de la misma. Entiende el papel mediador de la mente
que le permitirá reconocer que se produzcan creencias falsas. Hacia los 4 o 5 años hay un salto cualitativo en la comprensión metacognitiva del niño, o sea que estamos hablando de los 3 años donde el niño comienza a darse cuenta que las creencias de las afirmaciones en realidad no son un reflejo directo de la misma, y damos un salto hacia los 4 o 5 años cualitativo en la comprensión metacognitiva del niño, que implica no solo distinciones ontológicas consistentes sobre la naturaleza de lo mental, sino también la capacidad de razonar de forma acertada sobre los estados mentales ajenos y sobre cómo influirán en la conducta, concepción interpretativa de la mente. Pero no todos están de acuerdo con este planteamiento. Como siempre hay refutaciones, quienes se oponen y demás. Wellman en 1990 propone que es a partir de los 6-7 años cuando el niño adquiere una teoría representacional verdaderamente interpretativa. Se ha considerado la posibilidad de un desarrollo metacognitivo mucho más gradual hasta la adolescencia. Que llevaría hacia una concepción de la mente, perdón, que los ruidos aquí me están distrayendo un poco, me tengo que enfocar. Se ha considerado entonces la posibilidad de un desarrollo metacognitivo mucho más gradual hasta la adolescencia, que llevaría hacia una concepción de la mente interpretativa y también constructiva. El sujeto que conoce lo hace a través de su conocimiento previo, lo que implicaría una reconstrucción particular y personal de la experiencia. Esto estaría ligado a cambios conceptuales más profundos y generales en relación con lo que hemos referido como conocimiento epistemológico. Y aquí tenemos, para refrescar un poco que lo vimos en desarrollo 1, lo que es la tarea de la falsa creencia, el juego con las muñequitas, donde Sally y Ana en una cesta, hay una muñequita, un objeto. Vamos a leer un poquito para refrescar, que es muy interesante. Y lo más interesante es practicarlo y ver que efectivamente los niños generan esa falsa creencia. Se presenta una historia entre dos personajes, X e Y. X guarda un objeto en un lugar, a la vista de Y, abandonando después la escena. Después Y toma el objeto y lo guarda en B. Ahora regresa X. Se pregunta al niño dónde cree que irá X, a buscar el objeto. Si el niño se ha formado una teoría de la mente, responde que X lo buscará en A. Antes de los 4 años, el niño comete el denominado error realista, porque señala B, ya que atribuye al personaje de la historia su propio estado de conocimiento. Vale, y ahí tenemos el ejemplo de lo que es la teoría de la falsa creencia, ¿no? Esta es Sally, esta es Ana. Sally tiene una cesta, Ana tiene una caja. Sally tiene una canica, guarda la canica en su cesta. Sally se va a dar un paseo. Ana coge la canica de la cesta y la mete en su caja. Ahora vuelve Sally. ¿Dónde va a buscar su canica? Quiere jugar con su canica, y es ahí donde los niños hacen ese error realista. Es muy interesante. Cuadro 7.1. La evolución de las concepciones sobre la representación mental. Vamos con ello. Concepción reproductora de la mente. Inicial. Antes de eso vamos a volver un poquito sobre lo que es la teoría de la falsa creencia, para refrescar que esta prueba se basa en un estudio que realizó Wimmer y Brenner en 1983.
donde diseñaron una prueba con la cual se pretendió evaluar las competencias de niños pequeños para atribuir estados mentales a terceros, o sea, lo que piensa la otra persona. En el test, el protagonista de la historia llega a casa con su madre y ha comprado un chocolate. Este es el test de Maxi. Lo pone en la cocina, en un armario verde, y se va a la calle a jugar. Pero luego, cuando él no está, su madre lo cambia de sitio y lo pone en un armario azul, sin que Maxi lo vea. Los niños deberían inferir a dónde iría Maxi a buscar el chocolate cuando volviese a casa. Los investigadores evalúan 3 grupos de niños. Un primer grupo entre 3 y 4 años, el segundo entre 4 y 6 años, el tercero entre 6 y 9. Ninguno de los niños de 3 y 4 años respondió correctamente, tanto en el ejemplo del test de Maxi con la chocolatina como en el caso de Sally y Ana. Ya que pensaron erróneamente que el protagonista iría a buscar el chocolate, o en este caso la canica, donde estaba actualmente. Los niños de 4 a 6 años respondieron correctamente que y seguimos, que hubo una pequeña interrupción. Creo que lo tenemos todo bien. Vamos a verificar para continuar con... Bueno, muy bien, seguimos. Entonces, los niños de 4 a 6 años y de 6 a 9 años respondieron correctamente que, como no sabía que le habían cambiado el dulce de sitio, lo buscaría donde lo había dejado inicialmente. Rápidamente se pensó que era útil para la psicología del desarrollo porque definía un cambio definido relacionado con la maduración del niño. Y fue así que años más tarde de este experimento inicial de la chocolatina de Maxi fue que surgió el experimento el de Sally y Ana, donde se proponía lo de la canica, pelota, etc. La pregunta crítica es la de la creencia si los niños responden señalando la cesta, habrán demostrado que la comprensión del mundo por parte de Sally, en este caso de la canica, no refleja el estado real de las cosas. Sí, en cambio, señalan la caja, suspenden la tarea probablemente porque no han tenido en cuenta que poseen conocimientos a los que Sally no tiene acceso. Ellos sí saben que la pelota fue cambiada de sitio. Las preguntas sobre la realidad y la memoria sirven esencialmente como condiciones de control. Si cualquiera de ellas se responde incorrectamente, podría sugerir que el niño no entendió bien lo que estaba sucediendo. Este proceso evalúa la teoría de la mente, la capacidad para meternos en los pensamientos, sentimientos y expectativas de otra persona, que los pequeños de 3 y 4 años aún no generan esa capacidad. Por eso es que van a buscar el objeto donde lo habían dejado inicialmente y no son capaces de ponerse, digamos, en los zapatos del otro y pensar que ese objeto se pueda haber trasladado o movido por la otra persona. Bueno, muy bien, creo que queda claro esto para ir refrescando un poco lo que es la teoría de la mente y el desarrollo de estas cuestiones. Voy a pausar el video aquí, nos quedamos en lo que es la tabla y ya luego comenzamos con lo que sería el desarrollo de la metacognición, el punto número 4, porque me está dando un poco de errores el ordenador, pero bueno, nos queda la mitad de tema y dejamos esto por aquí entonces y nos vemos en la parte 2 del tema. Muchas gracias.